Hola, ¿cómo están? Nuevamente Acción Urbana, trabajando juntos y juntas para hacer de Buenos Aires la ciudad que todos y todas queremos. Una ciudad más humana, una ciudad más equitativa, una ciudad más verde. Y hoy un tema que es muy importante, que bueno, muchos se acuerdan solo a esta altura del año cuando empiezan las clases, pero que es un tema que nos debe preocupar y ocupar durante todo el año. Vamos a dedicarnos a hablar de la educación en la ciudad de Buenos Aires y fundamentalmente ver cuestiones que nos alarman. El gobierno de la ciudad durante la gestión de Mauricio Macri ha tenido una constante que es subejecutar los presupuestos que tiene en materia de infraestructura escolar. Incluso ha habido recursos adicionales de la venta de patrimonio de la ciudad. Yo recuerdo haberme opuesto a la venta de patrimonio de la ciudad cuando se vendió Catalinas, pero se discutió que los nobles objetivos que inspiraban esa venta de patrimonio iban a ser la construcción de escuelas. Escuelas que se podían haber construido con dineros de recursos genuinos y no con la venta de esos predios, pero se vendieron. A la fecha, después de transcurridos 3 años de la venta de esos terrenos, 77% de las obras que tienen que ver con la venta de las joyas de la abuela, de los terrenos de Catalina, no se han comenzado o no se están en los tiempos de obra adecuados. Y si consideramos el presupuesto del año pasado, ha habido también nuevamente, igual que en todos los años de la gestión de Macri, subejecución presupuestaria en materia de infraestructura escolar. Hay escuelas que no pudieron comenzar las clases por situaciones alarmantes de infraestructura, de techos, por ejemplo, para citar un ejemplo, el Normal 9, la escuela de danzas. Entonces, a veces aparece alguna foto cosmética con las nuevas terrazas verdes de los nuevos edificios escolares, que son muy bienvenidas esas terrazas verdes y esos nuevos edificios, pero tenemos que mirar el conjunto de la ciudad. Y el otro déficit que sigue siendo importantísimo es la falta de infraestructura en educación inicial. Yo presenté 3 proyectos que no fueron tratados. El Parlamento de las Mujeres puso como una prioridad el impulso de la educación inicial, esto es la cobertura de niños, niñas de 45 días a 5 años, y sigue habiendo una dinámica que es de alguna manera recostada en el asistencialismo, en el Ministerio de Desarrollo Social, privatizando lo que debería ser educación, porque de alguna manera toman a organizaciones sociales y se convierten esos en espacios de cuidado de niños, pero que no están a cargo de personal docente. Para nosotros es fundamental decir que la primera prioridad es la construcción de escuelas infantiles, que no ha habido el celo en el cumplimiento del fallo del Superior Tribunal de la Ciudad en una causa que hizo la organización no gubernamental ASIG, donde tuvimos que llegar hasta la instancia superior, hasta la Corte de la Ciudad, para obligar al gobierno de la ciudad a que cree la infraestructura escolar. No se trata solo de la demanda explícita de vacantes en la primera formación, sino que hay 100.000 niños y niñas que están fuera de la educación formal en esas cortes de edad, porque básicamente no se trata solo de el papá o la mamá que no tienen con quién dejar al chico y buscan una escuela infantil, sino que también hay muchos que no conocen los derechos de los niños a esa estimulación temprana, a esa inclusión educativa desde la más tierna infancia. Y por supuesto, otro capítulo crítico es el de los subsidios a la educación privada. Nosotros hemos venido pidiendo informes junto con varios diputados y diputadas. Ha habido una lenta pero sustantiva transferencia de recursos de educación pública a educación privada y para colmo no hay transparencia en esos subsidios a la educación privada. Nosotros con la propia gente, con los propios docentes que están en el ámbito de la educación privada, venimos presentando la idea de que haya una ley
que regule la transparencia y los criterios objetivos para la asignación de esos recursos. De todo esto vamos a estar hablando en el programa de hoy. Empieza ya Acción Urbana con nuestros invitados. Bueno, y estamos con invitados de distintas organizaciones, docentes de la ciudad de Buenos Aires. Nos acompaña Carlos Martínez, que él es secretario general de ADEF, que es la Asociación de Docentes de Educación Física. También está con nosotros Manuel Gutiérrez, que es secretario de ADEMIS, Asociación Docente, y Marcelo Albornoz de SADOP, que es el sindicato que nuclea a los docentes de escuelas privadas. Bueno, se dice que hubo acuerdo salarial y empezaron las clases, pero parece que no hay tanto acuerdo. Bueno, no todos acordaron tanto. ¿Cómo es? Es así, no hubo tal acuerdo. Como vos señalabas en la editorial, el problema de la política educativa en la Ciudad de Buenos Aires es de carácter estructural, global, que atañe a las condiciones salariales de los docentes, salarios que van a la baja, a las condiciones de flexibilización y precarización de los docentes contratados, y también a la cuestión edilicia, que usted señalaba. Digamos, los tres elementos, digamos, a nuestro entender, hablan de un profundo desprecio de Mauricio Macri por la escuela pública, porque van de la mano, digamos, baja de salarios, de las condiciones laborales, docentes precarizados. Te quiero señalar que, informar que se están produciendo despidos de docentes contratados en el área curricular del edificio Esmeralda 55, esa noticia ya va a salir porque va a haber movilizaciones en ese sentido. Y la otra cuestión, el tema de edilicio. Yo tengo acá anotado los colegios que ayer no empezaron las clases, no por cuestiones de paro, sino por cuestiones de infraestructura diversas. Por ejemplo, el Jardín de Infantes del barrio del Carrillo, del distrito 19, la escuela número 10 del distrito 19, el tema, acá hay estas dos escuelas, el tema de los baños que no están habilitados, la 12 del 19, la escuela 12 del 19, son todas de primaria, ¿no? Acá la 12 del 19 son los problemas de las barras de seguridad para los chicos. La 10 del 5, esto es muy ilustrativo porque es una escuela que está ubicada ahí en el barrio de Zabaleta, que se volaron los techos en la última temporal que hubo en la Ciudad de Buenos Aires, Ajá. Pero que no se arreglaron, pasó cierta cantidad de tiempo y los padres cortaron la calle y no quisieron iniciar las clases. Y también en la escuela 2, 4 del distrito 13, donde hay problemas de ascensores, que hay obras que se empezaron hace 2 años y no se terminaron, y también para redondear, entre las otras escuelas, la escuela especial de chicos con problemas psicomotrices, que tampoco pudo empezar las clases del distrito, la escuela 11 del distrito 15, que tampoco pudieron iniciar las clases por esta cuestión de la crisis de edilicia. Bueno, el combo es en ese sentido una política global, que los números, si hablamos de salario, si hablamos de infraestructura y si hablamos de condiciones de trabajo, no es una cuestión de opinión subjetiva, son políticas concretas que hablan del desprecio a la escuela pública. Cada vez que viene el ministro Bullrich, cuando hacemos la rueda de ministros discutiendo presupuesto, etcétera, y si uno mira, claro, si uno mira el total de la ejecución presupuestaria, es como que el ministerio se acrecentó porque, bueno, aumentan los sueldos, las condiciones de algunos temas hacen que el presupuesto anualmente aumente. Pero, ¿qué hay dentro de esos números? Porque no todas las partidas se ejecutan igual. Es muy notable que aumenta el presupuesto, pero la subejecución presupuestaria en materia de infraestructura permanece. ¿Y cómo puede ser que haya todavía condiciones de precariedad laboral? Si nosotros votamos leyes que implicaban la inclusión, la incorporación de docentes que estaban en condiciones de precariedad, ¿cuáles son las franjas de docentes que todavía están en condiciones de precariedad? Mira, se han hecho, digamos, avances, como vos decís, a través de algunas leyes, por ejemplo, en la incorporación del área socioeducativa, en la cual son distintos programas que abarcan a distintas áreas. Se ha producido un proceso de transformación, porque eran todos contratados los docentes que laburaban en esas áreas,
y se ha hecho un proceso. Lo que pasa es que el proceso es más lento de lo que uno deseara. Entonces, quedan, digamos, pasos a realizar que tendrían que haber sido mucho más rápido y se va lentificando. Por el otro lado, y creo que la preocupación que marcaba Manuel en estas situaciones es que cuando se transforma del contratado a otro tipo de situación laboral que puede ser de mayor estabilidad, no quede gente en el camino, porque la mejora en la situación de pertenencia al sistema no implique que esa persona se quede sin trabajo, que es lo que está pasando ahora, con el argumento de que se van a pasar a un sistema de mayor estabilidad. Se está anunciando de que va a haber gente que está bajo la situación de contrato que se puede quedar sin el trabajo. Entonces eso no debería pasar. ¿En qué escuelas, en qué barrios, o en qué segmentos, o en qué nivel? Son variados. María José, yo para compartir en líneas generales tu editorial, agregaría que todos sabemos que desde que asumió el macrismo se creó una frontera social virtual entre el norte y el sur. El sur está absolutamente olvidado, está postergado. Casualmente en el sur viven los sectores más populares y en esos lugares existen muy pocas vacantes, sobre todo en el nivel inicial. Las aulas están superpobladas, los colegios no tienen equipos de orientación escolar, justamente. ¿Esto te pasa tanto en la pública como en la privada? Pasa en la pública como en la privada. Nosotros como privados, yo quiero agregar simplemente una cuestión. Sí. Nosotros somos representantes de los docentes de la Escuela Pública de Gestión Privada. Sí. Para nosotros la educación es pública, con 2 gestiones. Y tenemos una agenda muy particular, tanto con las cámaras confesionales como con las no confesionales. Somos discriminados, somos víctimas de prácticas desleales porque se desalienta de manera encubierta y a veces expresa la participación política y gremial. No cobramos el mismo salario que los compañeros de gestión estatal porque no nos pagan distintos incentivos y tampoco tenemos un método transparente de carrera docente. Y en ese sentido le pedimos a la legislatura, a vos en particular, y a la opinión pública en general, que preste atención y que le reclame al Ministerio de Educación un mayor control y una mayor fiscalización sobre los aportes, porque se están cometiendo arbitrariedades, se están despidiendo docentes con los aportes que realizamos todos los ciudadanos y todos los vecinos. Nos parece que es una práctica absolutamente repudiable, que obviamente esperemos que se revierta. Si bien nosotros aprobamos el acta acuerdo salarial porque la consideramos superadora, tenemos muchos puntos pendientes y esperemos poder encaminarlos en este trayecto. ¿Cómo son las relaciones con el Ministerio y cómo son los espacios de diálogo? Porque nosotros nos enteramos cuando hay conflicto, cuando deja de haber clases, cuando hay movilización, cuando hay marcha, cuando hay represión a los docentes, cuando hay situaciones críticas. Exacto. Pero la verdad que no pareciera haber un marco fluido de diálogo, porque si no, no se generarían estas situaciones críticas permanentemente. Así es. Vos fijate que... ¿Cómo se planifica la educación en la Ciudad de Buenos Aires? ¿El Ministerio tiene un espacio permanente de planificación, diálogo y el Estatuto del Docente establece instancias permanentes de diálogo, o que deberían ser de diálogo. Por ejemplo, la mesa salarial y de condiciones laborales no tiene que funcionar en forma permanente. Tendría la función de prever el conflicto y darle un diagnóstico superador para, digamos, que el conflicto no se produzca. Pero no hay un diálogo permanente. Esto es muy importante lo que usted señala. Es decir, en el ámbito educativo, en el ámbito de educación, en cualquiera de los niveles tiene que prevalecer el diálogo y el consenso, porque la educación es una cuestión de Estado, una cuestión social, que tiene que estar, digamos, no exenta de la política, pero sí del partidismo. Entonces, bueno, yo me imagino que para pensar la educación no es que estamos en la coyuntura discutiendo cuando se cayó un techo o cuando no alcanza el sueldo de un docente, sino que tendríamos que estar pensando en, primero,
qué cantidad de niños asisten a la educación, Claro. qué problemas tenemos, sobre todo en educación media o en nivel inicial por la ausencia de infraestructura, pensando también la ciudad territorialmente, porque hay barrios donde no hay ni siquiera un secundario, como pasa en Mataderos. A mí se me cae la cara de vergüenza. 3 años de diputada, desde que entré me dicen no hay secundario en Mataderos y... Bueno, discúlpame. Una cuestión práctica de lo que decía Manuel recién. Loco. El año pasado se llevó a cabo la paritaria, hubo gremios que estuvimos en desacuerdo el año pasado, algunos estuvieron de acuerdo. Acá el compañero hablaba del acuerdo de este año y desacuerdo de este año, tanto ADEMIS como nosotros. Escuela pública de gestión privada. Sí. Para nosotros la educación es pública, con 2 gestiones. Y tenemos una agenda muy particular, tanto con las cámaras confesionales como con las no confesionales. Somos discriminados, somos víctimas de prácticas desleales porque se desalienta de manera encubierta y a veces expresa la participación política y gremial. No cobramos el mismo salario que los compañeros de gestión estatal porque no nos pagan distintos incentivos y tampoco tenemos un método transparente de carrera docente. Y en ese sentido le pedimos a la legislatura, a vos en particular, y a la opinión pública en general, que preste atención y que le reclame al Ministerio de Educación un mayor control y una mayor fiscalización sobre los aportes, porque se están cometiendo arbitrariedades, se están despidiendo docentes con los aportes que realizamos todos los ciudadanos y todos los vecinos. Nos parece que es una práctica absolutamente repudiable, que obviamente esperemos que se revierta. Si bien nosotros aprobamos el acta acuerdo salarial porque la consideramos superadora, tenemos muchos puntos pendientes y esperemos poder encaminarlos en este trayecto. ¿Cómo son las relaciones con el Ministerio y cómo son los espacios de diálogo? Porque nosotros nos enteramos cuando hay conflicto, cuando deja de haber clases, cuando hay movilización, cuando hay marcha, cuando hay represión a los docentes, cuando hay situaciones críticas. Exacto. Pero la verdad que no pareciera haber un marco fluido de diálogo, porque si no, no se generarían estas situaciones críticas permanentemente. Así es. Vos fijate que... ¿Cómo se planifica la educación en la Ciudad de Buenos Aires? ¿El Ministerio tiene un espacio permanente de planificación, diálogo y... El Estatuto del Docente establece instancias permanentes de diálogo, o que deberían ser de diálogo. Por ejemplo, la mesa salarial y de condiciones laborales no tiene que funcionar en forma permanente. Tendría la función de prever el conflicto y darle un diagnóstico superador para, digamos, que el conflicto no se produzca. Pero no hay un diálogo permanente. Esto es muy importante lo que usted señala. Es decir, en el ámbito educativo, en el ámbito de la educación, en cualquiera de los niveles tiene que prevalecer el diálogo y el consenso, porque la educación es una cuestión de Estado, una cuestión social, que tiene que estar, digamos, no exenta de la política, pero sí del partidismo. Entonces, bueno, yo me imagino que para pensar la educación no es que estamos en la coyuntura discutiendo cuando se cayó un techo o cuando no alcanza el sueldo de un docente, sino que tendríamos que estar pensando en, primero, qué cantidad de niños asisten a la educación, qué problemas tenemos, sobre todo en educación media o en nivel inicial por la ausencia de infraestructura, pensando también la ciudad territorialmente, porque hay barrios donde no hay ni siquiera un secundario, como pasa en Mataderos. A mí se me cae la cara de vergüenza. 3 años de diputada, desde que entré me dicen no hay secundario en Mataderos y... Bueno, discúlpame. Una cuestión práctica de lo que decía Manuel recién. Loco. El año pasado se llevó a cabo la paritaria, hubo gremios que estuvimos en desacuerdo el año pasado, algunos estuvieron de acuerdo. Acá el compañero hablaba del acuerdo de este año y desacuerdo de este año. Tanto ADEMIS como nosotros no vamos a firmar el acuerdo. Somos 19 organizaciones estamos, digamos, porque en 2 palabras lo consideramos
insuficiente y discriminatorio, porque otorga aumentos diferenciados más a unos docentes que a otros. Nosotros pensamos que el acuerdo salarial de principio de año tiene que ser igual para todos los docentes, y después, si hay que recategorizar a alguien, se haga con posterioridad a los aumentos básicos que deben tener los docentes para recuperar el poder adquisitivo del salario real que tienen, y tiene que ser para todos igual, porque todos vivimos en la misma sociedad y tenemos los mismos gastos. Claro, pero, por ejemplo, en esto, pero el año con pasado, todo respeto, por ejemplo, te pregunto, nosotros también como papás de escuela pública, como decimos, bueno, a ver, un ministerio que planifica, no dejan para empezar una discusión salarial la semana previa, donde se arma toda esta trifulca, cuando en realidad estas cosas se pueden prever en el año anterior, cerrar un capítulo, acordar, discutir. En cuanto a la planificación que vos decís, el salario docente tiene que ser tomado no como una cuestión material simplemente, sino que tiene que ser inserta, una inversión, y tiene que ser inserta en un proyecto de política educativa global. Es decir, vos sabés que el salario docente está vinculado a la carga horaria. Si el docente tiene bajos los salarios, hay mayor carga horaria, y eso se traduce en baja de la calidad educativa. No consulta, vuelvo a tu primera pregunta, no consulta el cierre de cursos, y acá está el compañero Martínez, después de haber terminado la mesa salarial, al otro día nos enteramos por los diarios que se cerraron los cursos. Y por los diarios nos enteramos también... Estamos hablando del año pasado, de todo el esquema de cierre de se cerraron los cursos. Y también nos enteramos por los diarios el tema de la reforma de juntas. Claro. Es decir, me parece que eso es provocativo. Si no hubo ni convocatorias durante el año de diálogo, que es lo que vos estabas planteando recién, para poder llevar adelante todas esas cosas. Dos cositas agrego a propósito de lo que vos planteás. Insisto, más allá de la coyuntura, el macrismo se caracterizó por una gestión unilateral y con muy poco consenso. Recordemos que el 2008 y 2009 nos encontró enfrentando, fuimos paleados ahí en la puerta del Cabildo, hicimos una vigilia, 2 vigilias de 100 horas pidiendo mayor presupuesto, mayor control, el tema de las juntas, el cierre de cursos en distintos barrios de la ciudad, la disponibilidad de los docentes, lo que dicen acá los compañeros. El acta de acuerdo tiene muchos aspectos que dejan bastantes cuestiones como para mejorar, y nosotros exhortamos y pedimos que dentro de la mesa, de la Comisión de Condiciones de Trabajo, se pueda revertir esto, porque si no, lamentablemente, la pirámide se va a seguir achatando, que es un poco la discusión que tenemos con los compañeros. Cada vez el piso es el techo. Es el techo. Porque el sueldo básico cada vez es menor porcentaje. Y una cosita con respecto al nivel inicial, esto que vos decís también nos preocupa fuertemente, los CPI, los centros de primera infancia. Nos parece que es una privatización, sobre todo de la primera infancia. Se le otorgan subsidios a organizaciones que subcontratan o que contratan a través de contratos basuras y absolutamente precarizados a los docentes. Sí. Y ahí tenemos un nivel, pedimos mayor supervisión y fiscalización del Estado, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo. Bueno, mira, esta ha sido mi batalla con la actual vicejefa cuando era ministra, ahora con Carolina Stanley, con Acuña, que cambia de lugar, pero digamos, la concepción es de mujeres de sectores pudientes que creen que lo mejor que puede ocurrir con un niño es que tengas a alguien que te lo cuide en tu casa, y que si no tenés otra solución, vaya a ese lugar a donde lo cuidan. Porque esto han sido frases dichas por ellas en el debate judicial en audiencia. Y nosotros tenemos una concepción diferente. El niño, desde que nace, desde los 45 días a los 5 años, tiene que poder tener acceso a la educación, porque es un derecho, no solo un derecho del papá o la mamá trabajador que tiene que poder tener un lugar donde lo cuiden. Es un derecho del niño, y ustedes lo saben muy bien como docentes. La gente hoy no sabe que cambia la vida de un niño si tiene estimulación temprana, la detección de enfermedades. Todo lo que tiene que ver con después su primaria va a estar asignado por cuántos años tuvo de escuela infantil, que no es lo mismo haber estado desde el principio que ir solamente a los 5 o a los 4 o a los 3. Y eso va a marcar diferencias que, o casualidad, van a tener que ver con los niveles socioeconómicos y con dime qué calidad tuviste de educación inicial.
Vos levantabas la mano, me decías... No. No, entonces presentamos proyectos, esos no fueron trabajados, no fueron tratados. Y también hay un tema de infraestructura, porque incluso en inicial no es simplemente que no hay infraestructura pública, no hay ni pública ni privada. Hay gente que... Y después también tenemos, bueno, Tribilín, por suerte, ocurrió extramuros en un socio de Macri, no nuestro, pero... eso no es... un peligro latente. Eso es un peligro latente. Por eso compartimos Porque con puede vos... llegar a pasar en la Ciudad de Buenos Aires también. Compartimos con vos que los CPI no deben... La educación inicial debe estar dentro de la órbita de educación, con docentes. Y nosotros creemos que todos los no docentes que están en esos ámbitos, en los cuales uno puede entender que eso puede ocurrir en un momento de crisis, en el 2001, bla, bla, lo entendemos. Ahora, luego, esas personas... uno las puede incorporar al sistema educativo como no docentes, que no pierdan su trabajo, que se haga un trabajo compartido, pero eso debe ir incorporándose al sistema educativo. Entonces, eso está transfiriéndose incorrectamente. Y la otra cuestión que no quiero dejar pasar es la falta de transparencia en los recursos a la privada. Nosotros hemos tenido allí tensiones con el diputado Berman, porque nosotros tuvimos denuncias de los padres de la escuela que cobran subsidio en una escuela de alta gama, llamaríamos ahora, cobran subsidios, dividen la cuota en dos para decir que no cobran una cuota tan cara, cobran por otros rubros en paralelo. Eso no es solamente esa escuela, pero son muchas escuelas que ocurre esto en educación privada, y después esto tampoco se ve claramente ni en los sueldos de los docentes de privada, ni en la... Nosotros, recuerdo, vos también estuviste, Oscar, en la primera reunión que tuvimos cuando asumió Macri, y le pedimos ya la transparencia, como usted señala, en la asignación de los subsidios. Él prometió que lo iba a abrir, que lo iba a discutir, nunca lo discutió, nunca abrió el debate. Yo en ese sentido quisiera, y le pido especialmente a SADOP, que me debe su secretaria la información, hay una ley en la provincia de Tierra del Fuego. Puede ser mejor, peor, perfectible, pero tomemos esa base de la ley de Tierra del Fuego, que nos parece interesante, mejorémosla, adaptémosla. Sigamos trabajando. Nuestra concepción política con respecto a los aportes son absolutamente abiertas y constitucionales. Creemos que hay que priorizar a los sectores de menores recursos, y las escuelas privadas, insisto, confesionales o laicas, que puedan asumir el costo de la educación, que lo hagan, pero que por sobre todas las cosas respeten los derechos del trabajador de la educación privada. Ahí nosotros estamos dando una batalla que es muy fuerte. El año pasado nos encontró a toda la organización nacional discutiendo por el convenio colectivo de trabajo del sector. Así que este es un tema, un objetivo del cual no nos bajamos, y vamos a colaborar con vos en todo lo que consideres necesario. Estamos cerrando. Lo que les digo es que me cierren diciéndome, si ustedes tuvieran que decir una prioridad para la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, de los proyectos o de las cuestiones que ustedes tienen como pendientes, que requieren un debate parlamentario, ¿dónde pondrían el foco? ¿Qué pretenden de nosotros? No, el tema es discutir las políticas de asignación al Estado, y entre ellas nosotros cuestionamos severamente el tema del subsidio a la escuela privada, y encima con la falta de transparencia. Me parece que hay que discutir el tema presupuestario en función de esto que vos decías, del diseño estructural de las políticas educativas, porque el presupuesto no es simplemente plata, es discutir las prioridades y las necesidades para nuestro pueblo. Usted fíjese que donde más se ensaña el macrismo es en las zonas más, te estoy hablando del distrito 19, te estoy hablando del distrito 13, te estoy hablando de Mataderos, Barracas, Lugano y Soldati, donde son los sectores más carenciados, donde el macrismo incluso pone menos plata y menos dinero. Discutir el presupuesto con una visión global de una educación igualitaria, ¿no? Bueno. Sí, bueno, eso fundamentalmente el tema de los subsidios orientados hacia lo comunitario y social, y ese es el rol que tendrían que cumplir las escuelas que se enmarcan en ese sector. Si hay otras escuelas privadas que se enmarcan en otro sector, como vos dijiste, en determinado sector social, que teóricamente no necesitarían de subsidios, bueno, me parece que está bien, y eso debería ser así. Ese es el control que pedimos. Y el otro, una de las cosas que vos
comentaste, que es el tema del control sobre el presupuesto y las partidas que no se ejecutan, y orientada fundamentalmente por las dificultades que hay, y las vemos ahora a diario, el tema de la infraestructura escolar. Muy breve. La ciudad no tiene una ley de educación. Debería adecuarse a la Ley de Educación Nacional, y dentro de sus capítulos debería estar la equiparación de los derechos de los trabajadores de la educación de gestión pública y de gestión privada, y el control y la transparencia en los aportes y los subsidios que reciben los establecimientos educativos. Bueno, yo les agradezco a los tres, nos vamos a estar viendo todo el año y fundamentalmente, por lo menos comprometámonos a avanzar con algunos temas, la ley de educación, nuestras propuestas de educación inicial, nuestras propuestas para un acompañamiento presupuestario de la educación de gestión privada, pero con reglas de transparencia, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a los tres, y bueno, yo les comparto la información de que esta semana vamos a estar con la presentación del Observatorio de la Igualdad en la Justicia. Eso va a ser el día 12 de marzo, junto con Diana Mafía, vamos a estar allí en el Consejo de la Magistratura, Observatorio de la Igualdad entre varones y mujeres en el Poder Judicial. Los saludo y hasta la semana que viene.